¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición de Agenda Económica PM para este día miércoles. Gracias por estar con nosotros a esta hora aquí en CNN Chile. Los invito a que revisemos juntos los temas del día y vamos a comenzar con el foco puesto en la emergencia que se está viviendo en la zona centro-sur y sobre todo en el sur de nuestro país, producto de los incendios forestales. Además del drama humano que significa, hay un efecto económico también muy relevante. El gobierno ya decretó emergencia agrícola en la región de la Araucanía, solo por considerar uno de los sectores que se puede ver afectado producto de estos incendios, en una tendencia que lamentablemente se está transformando en algo más permanente dado los efectos del cambio climático. A propósito de esto, en la siguiente nota Pilar Gutiérrez nos cuenta también de cuáles son los sectores que se verían más afectados. Con más de 10.000 hectáreas afectadas por las llamas en la región de la Araucanía, según Senapred, los incendios forestales continúan en la zona centro-sur del país y ante los daños generados, el gobierno reforzó las medidas de mitigación y decretó emergencia agrícola en esa región. Por una parte, permite que los gobiernos regionales, que distintas instituciones puedan destinar recursos que tienen en sus presupuestos o que puedan redireccionar recursos, o sea, reasignaciones que se llaman, para actuar de manera concreta. Ya sabemos de por lo menos alrededor de 400, 500 agricultores con niveles de afectación. Y es que además del enorme impacto humano y medioambiental que han generado los incendios, se suman los efectos económicos. Uno de los sectores más afectados es el agrícola, en donde se han perdido cosechas y maquinaria relevante para los procesos productivos de la industria. Hemos tenido incendios muy graves en el Maule, Ñuble, Biobío y en la Araucanía. Hemos tenido daños económicos, hemos perdido vivienda, hemos perdido galpones, hemos perdido equipo, también hemos perdido cultivos como el trigo, como la cebada. Tenemos que unirnos para combatir estos incendios que causan muchos daños humanos y también económicos. El gremio aún no cuenta con cifras concretas de afectación, ya que siguen monitoreando el desarrollo de los siniestros. Sin embargo, distintos sectores productivos han comentado que, a raíz de las altas temperaturas los últimos años por el cambio climático que propician este tipo de catástrofes, han tenido que adaptarse para sufrir el menor impacto posible. Lamentablemente, hace ya 3, 4 años nos estamos acostumbrando a que los febreros son meses donde tenemos una simultaneidad de incendios. Y eso obviamente nos complica y no hacer refuerzo del sector agrícola para poder salir con nuestras cosechas sin problemas. Un estudio elaborado por economistas del Banco Central reveló cuáles son las industrias más impactadas por las olas de calor en Chile. Según los resultados, la silvagropecuaria lidera, pero se suman también el sector minero, de energía, agua y gestión de desechos, entre otros. Ese es el efecto de las olas de calor y la sequía. Sin embargo, se estima que el alza de 0,2 grados en la temperatura histórica tiene un impacto negativo de 0,48% del PIB. En la región del Biobío, en esta temporada ya se están quemando cerca de 4.000 hectáreas forestales. Estas 3.800 hectáreas potencialmente pueden ser sobre 40 millones de dólares en pérdidas que afectan al sector forestal. En Biobío, a consecuencia de los incendios forestales principalmente, y todo lo que ocurrió en los últimos 2 incendios grandes, el 2017 y el 2023, es que ya se han cerrado cerca de 200 aserraderos que han dejado de trabajar, generando desempleo. Desde el sector forestal también han estimado las pérdidas económicas que han sufrido con los incendios producto del cambio climático en los últimos años. En los últimos 10 años hemos perdido 350.000 hectáreas de plantaciones productivas, se han perdido 48.000 puestos de trabajo, ¿no es cierto?, producto de lo mismo, y también ha impactado, ¿no es cierto?, principalmente y con mucha fuerza a pequeñas y medianas empresas. Todas consecuencias que nos afectan directamente. Por ejemplo, los analistas económicos estiman que los incendios podrían provocar un alza en la canasta básica por el efecto en los cultivos. La mayor parte de la composición de la canasta básica estaría precisamente respondiendo a los factores estacionales. Otros efectos que podríamos observar al mediano plazo, sobre todo, tendrían que ver con los incendios de la zona centro-sur. Canasta básica que ya notó un alza en enero y que ahora bordea los 70.000 pesos. Ejemplos como este, pero también el impacto negativo en el PIB del país son algunos de los efectos económicos más visibles producto del cambio climático.
Bien, nos vamos a ir a otro tema porque este miércoles se conocieron detalles de la reunión de política monetaria, la última del Banco Central, y este documento siempre es bien interesante, la minuta de la reunión de política monetaria, porque arroja más luz respecto al análisis que ha hecho el Consejo para tomar su última decisión, en este caso la de mantener la tasa de interés. Y vamos a revisar un párrafo que hemos seleccionado precisamente sobre este tema de este comunicado. Todos los consejeros concordaron en que la única opción plausible para esta reunión era mantener la tasa en 5%. Eso dice la minuta. Varios consejeros resaltaron que era necesario enfatizar la preocupación del Consejo por la evolución de las expectativas de inflación a 2 años plazo. Ojo con ese tema, reafirmando que el banco estaba dispuesto a hacer lo necesario en caso de evaluar que estuviera en riesgo el logro de esa meta de inflación. Recordemos que el horizonte con el que el banco va tomando sus decisiones y proyecta la inflación está anclado precisamente a 2 años. Si las expectativas que tiene el mercado sobre esa proyección a 2 años se mueven y eventualmente se alejan de la meta del 3%, esa es una señal de alerta, y aquí en la minuta destacan que algunos consejeros resaltaron que era necesario poner foco en esa situación, y ese es un antecedente bien relevante. La misma minuta refleja también que no estuvo en los planes más bien reducir la tasa de interés, solo se evaluó el escenario de mantenerla, que fue lo que ocurrió en definitiva. Y hay otro dato más interesante también. Un consejero agregó que se debía dejar claro que la institución actuaría con la severidad adecuada, y eso significaba que estuvieran dispuestos a cambiar la dirección de la política monetaria y mover las tasas hacia arriba incluso si ello era necesario. Y eso es bien interesante, es una opinión de minoría, se entiende en el comunicado, pero de todas maneras es interesante porque da cuenta de la preocupación que hay por el curso de la inflación en nuestro país también, toda vez que la que la encuesta de expectativas económicas publicada ayer del Banco Central, el mercado refleja precisamente un horizonte de inflación hacia diciembre de este año en torno al 4,1%, y quizás no es tan cómodo esa cifra para el Banco Central, que de todas maneras tendrá que estar moviendo la tasa de interés en función de lo que vaya ocurriendo en el escenario, si es que lo considerara pertinente. El documento, en todo caso, si ustedes quieren ver en detalle, está disponible en el sitio web del Banco Central. Bueno, y a propósito de bancos centrales, vamos a ir a las noticias que trajo la conferencia que entregó Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, el equivalente a nuestro Banco Central, y que han dado también señales bien claras respecto a lo que está ocurriendo en ese mercado. Justo lo hace en la antesala de entregar el dato de IPC en Estados Unidos, eso lo conocimos este día miércoles, y subió un poco más de lo proyectado de acuerdo a lo que estaba viendo el mercado para las finanzas norteamericanas. Y en ese sentido viene ahí una señal de advertencia también para Estados Unidos, que ha estado lidiando desde la pandemia en la práctica con niveles de inflación altos. El IPC de esta semana, conocido esta semana, fue de un 0,5%, superando las expectativas, y un 0,4% que ya había marcado el mismo dato en diciembre. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Jerome Powell respecto a cuál podría ser el movimiento de tasas hacia adelante de acuerdo a estos últimos datos. La Reserva Federal sigue totalmente enfocada en lograr nuestros objetivos de doble mandato de máximo empleo y la estabilidad de precios para el pueblo estadounidense. La economía es fuerte en general. Ha logrado avances significativos hacia nuestras metas en los últimos 2 años. Las condiciones del mercado laboral se han enfriado y permanecen sólidas. La inflación se ha acercado mucho más a nuestra meta de largo plazo del 2%, aunque sigue siendo algo elevada. Dado que nuestra política monetaria es ahora mucho menos restrictiva de lo que había sido y que la economía se mantiene fuerte, no necesitamos apresurarnos a ajustar nuestra política monetaria. Sabemos que una reducción demasiado rápida o excesiva de la política monetaria podría obstaculizar el avance de la inflación. Al mismo tiempo, reducir la política monetaria demasiado despacio o demasiado poco podría debilitar indebidamente la actividad económica y el empleo. Bueno, y a propósito de inflación, que sigue siendo un tema muy vigente en todo el mundo, abordamos también algunas dudas que se generan a partir de los últimos datos. El 1,1%, por ejemplo, anotado en enero, generó alguna alerta también y tuvo un efecto directo en la unidad de fomento, que va a ir subiendo en los próximos días de acuerdo a esa variación. Pero
¿Dónde está el origen de la UEF y cuál es su vinculación precisamente con la variación de precios? Fernanda Moya nos cuenta a continuación. La UEF es una unidad de medida que se reajusta con el IPC, el instrumento que mide la inflación. Dado eso, la UEF refleja la variación de la inflación, ya sea al alza o a la baja. ¿Por qué? El presidente Eduardo Frei Montalva decidió establecer esta unidad de medida para, en principio, preservar el poder adquisitivo de los ahorros, en un contexto económico que se veía fuertemente dañado por la inflación. Años más tarde, los bancos y otras empresas decidieron fijar también esta unidad de valor para preservar sus ingresos. Actualmente, el 30% de los gastos están indexados en UEF. Aquí vemos, por ejemplo, los dividendos, los planes de ISAPRE, los aranceles universitarios, deudas como el CAE y también seguros, como solo para nombrar algunos ejemplos. Tuvimos un IPC de enero de 1,1%. Esto significa que vamos a ver un aumento en el valor de la UEF de 421 pesos que se va a dar de manera progresiva desde el 9 de febrero al 9 de marzo. Es decir, es una tendencia que sigue al alza, con cientos de miles de chilenos, incluso millones, con deudas, sobre todo habitacionales, y que claramente es algo que les preocupa. Conversamos con la gente hoy día y nos contaron algunas de sus preocupaciones respecto de este tema. Pasemos a escuchar parte de lo que nos dijeron. Yo tengo un crédito en UEF y arriendo la propiedad, pero en pesos. Tengo que hacer un esfuerzo adicional para conseguir el dinero que no me entrega mi sueldo base. Hay que restringirse en otras cosas nomás para poder cumplir. Por supuesto que afecta porque hay menos disponibilidad de dinero. El sueldo se mantiene, el sueldo no crece. Debería estar en UEF también el sueldo. Desde el 9 de febrero la UEF subirá 15 pesos al día, llegando al precio de 38.784 pesos para el 9 de marzo, lo que es en 12 meses 1.847 pesos más que en marzo pasado. En la siguiente gráfica tenemos la evolución del precio de la UEF desde febrero del 2024 hasta febrero del 2025. Esta curva lo que nos muestra en concreto es un aumento de casi un 5% en este resultado entre un año y el otro. Según lo proyectado por el Banco Central, tendremos que esperar hasta el 2026 para el retorno de la inflación en torno a la meta del 3%, por lo que si están considerando en invertir, por ejemplo, en el mercado inmobiliario, los expertos aconsejan esperar a que se normalicen las tasas de interés. No creo que sea un mal momento para invertir inmobiliariamente. Sí creo que hay alternativas que se pueden utilizar. Quizás ya deberíamos empezar a ver una normalización real en las tasas de interés y en el valor de la UEF cercano a mitad de este año. Quizás ahí sea un excelente momento para estar ya cerrando algún tipo de contrato inmobiliario o cosas así. Por ahora quizás sea el momento de investigar, buscar alternativas, tener todo preparado, cosa de cuando ya lleguemos a este periodo de normalización se puedan tomar las mejores decisiones. Como mencionaba el analista, estamos en una situación mucho mejor que, por ejemplo, en febrero del año pasado, donde teníamos una tasa de política monetaria de 7,25%. Actualmente está fija en 5% y no se espera un próximo recorte hasta quizás el próximo semestre de este año. Pero con una UEF que sigue al alza, los expertos recomiendan observar de cerca estas cifras al momento de tomar una decisión financiera. Bien, nos vamos a ir a una pausa, hacemos un corte y al regreso estaremos conversando con el director ejecutivo de Plus Mining, Juan Carlos Guajardo. Vamos a analizar las medidas arancelarias que ha usado Donald Trump para el aluminio, para el acero, ese alza de impuestos. ¿Qué efectos tendrá en la industria a nivel global? ¿Podría golpear el cobre? Lo conversamos al regreso. Bien, ya estamos de vuelta, seguimos con nuestro segundo bloque de Agenda Económica PM para hablar de un asunto muy relevante en estos días que tiene a muchos países preocupados. Hablamos de los aranceles que Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, está aplicando a distintos productos y a distintos socios comerciales. Los últimos conocidos tienen que ver con sobretasas a la producción de acero y de aluminio, que marcan no solamente un curso del comercio a nivel internacional para estos productos, sino que también pone una sombra, una duda respecto a lo que pueda ocurrir con otros minerales. ¿Qué puede pasar con el cobre, por ejemplo? Un producto fundamental en la canasta exportadora chilena. Vamos a conversar de este tema. Para eso nos acompaña el director ejecutivo de Plus Mining, Juan Carlos Guajardo. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bienvenido.
Hola, mucho gusto saludar. Gracias por conversar con nosotros. Juan Carlos, partamos analizando lo que significa esta decisión de Donald Trump respecto a estos metales, al acero y al aluminio. Viene una sobretasa importante por parte de Estados Unidos, va a generar una afectación obviamente en el comercio con otros países. ¿Cómo se interpreta primero esta señal que se está dando por parte de Estados Unidos en el mercado de los metales y en esta industria en particular? Bueno, predomina la incertidumbre. Los mercados no saben muy bien si interpretar estas decisiones como una estrategia de negociación de la nueva administración de Estados Unidos o como una estrategia de largo plazo para forzar una reindustrialización de Estados Unidos. Hay todavía una indefinición en cómo se interpretan estas medidas de Donald Trump. Y por lo tanto, hunde la incertidumbre, los mercados se mueven un día hacia arriba, un día hacia abajo, no hay una definición clara aún de qué va a suceder. Claro, y esto, digamos, genera un camino, ¿crees tú, de una nueva forma, un nuevo diseño para el comercio internacional, o tiene que ver más bien con estrategias de negociación del propio Donald Trump? Bueno, yo creo que va a ser un mix. Creo que va a haber una mezcla entre, en algunos casos, forzar negociaciones en busca de conseguir algunos objetivos de corto plazo, y en otros casos va a haber un intento efectivamente de producir una redistribución de poder industrial y económico en el mundo. Hemos visto que con México y Canadá ha sido particularmente duro, pero el resultado ha sido más bien acuerdos en materia de migración, en materia de control de drogas. No ha llegado aún a convertirse en una situación con efectos económicos. Sin embargo, con China sí ha generado un arancel de 10% a todos los productos, y se estima que podría haber ahí una estrategia de mayor, una negociación de mayor largo aliento. Juan Carlos, me parece que vamos a ver un rediseño bastante amplio de la economía mundial, y en el caso de la industria de metales sí vamos a ver algunos cambios probablemente más fuertes en el acero, en el aluminio y en algunos metales estratégicos, pero tal vez en otros la situación sea un tanto diferente. Y creo que en el caso del cobre podría ser algo distinto. Juan Carlos, te voy a preguntar de inmediato sobre el cobre, pero para terminar este repaso más amplio, de todas maneras, este tipo de medidas, ¿qué efectos tienen en el precio de estos productos? No me queda tan claro si es que este es un efecto negativo o no. Mira, se pueden identificar 2 a 3 efectos que van a tener impacto más directo en los precios. El primero es el efecto, vamos a decir, más macroeconómico, es decir, al forzar un cambio de la forma de abastecimiento de los metales, lo que probablemente va a ocurrir, al menos en el corto plazo, es que se va a encarecer, especialmente en Estados Unidos, el costo de estas materias primas. Y cuando se encarecen las materias primas que están al inicio de la cadena productiva, ese aumento de costos se va traspasando y aumentando hasta llegar a los productos finales. Y por lo tanto, hay un efecto inflacionario. Un efecto inflacionario va a obligar a aumentar las tasas de interés, con lo cual el acceso a financiamiento va a ser más difícil, y eso probablemente va a generar un menor crecimiento económico. Un menor crecimiento económico implica menor consumo de productos y probablemente un efecto de menor demanda y menores precios al final del día. Ese es un efecto que uno puede observar y que ha estado, los días que los precios bajan, predomina esa visión. Y yo te preguntaba también respecto a esto porque, como tú bien decías, los mercados han reaccionado de manera bien distinta, y de algunos días subieron efectivamente, otros días bajaron. Entonces uno entiende que quizás parte de ese análisis o de algunos sectores al menos puede ser incluso favorable a esta idea, dado que se aplique este arancel. Eso puede elevar el precio de ciertos commodities, no solo el acero y el aluminio, me refiero. Sin duda, estamos, como decía al comienzo, por eso lo caractericé como un periodo de incertidumbre, porque hay quienes creen firmemente que este va a ser el efecto final que va a predominar. Hay otros que tienen una visión más positiva, que creen que este va a tener un aumento, finalmente Estados Unidos va a tener un mayor crecimiento,
y va a compensar estos efectos negativos y va a finalmente haber una situación de precios positiva, ¿no? Entonces hay dos visiones, dos o más visiones que están predominando y los efectos que se van generando son muchos. Claro. Otro elemento de cambio va a ser probablemente la relocalización de industrias. Actualmente tenemos un mundo más bien globalizado, con cadenas de suministro que están bien dispersas en el mundo. Probablemente va a haber una relocalización o se va a acelerar una relocalización de industrias, ¿no? Y eso puede tener efectos, bueno, positivos y negativos dependiendo de cómo se vaya dando este proceso, ¿no? Claro. Juan Carlos, ¿qué crees tú que puede ocurrir con la industria minera acá en Chile en particular? Ya aterrizando esta discusión global, esto va a tener efecto en los mercados, pero veamos qué puede pasar acá. ¿Tú ves que puede generar algún cambio? Yo tengo una visión más bien positiva desde el punto de vista de los intereses de la industria minera de Chile. Desde el punto de vista de que no creo que el caso de la industria del cobre se pueda comparar a la del aluminio o la del acero. Y eso es básicamente porque Chile y Perú explican prácticamente la mitad de la producción mundial de cobre. Sí. Y no somos países, ni Perú ni Chile, no somos países que estemos en el radar de lo que la administración Trump ha identificado como comercio injusto o que estamos tratando de tomar ventaja de Estados Unidos. Estamos bastante lejos, estamos fuera del radar, me parece, de ese tipo de conflicto. Tenemos algunos problemitas con el tema de la visa waiver, que hay algunos compatriotas que se portan mal en Estados Unidos. Yo creo que ese tipo de cosas hay que ponerles atención, tratar de resolver rápido ese tipo de cuestiones para no entrar en el radar de medidas que puedan ser sancionatorias, digamos, contra la industria del cobre en Chile. Chile le vende solo el 10% de su producción a Estados Unidos. Eso te iba a preguntar, para dimensionar el problema, ¿no? ¿Cómo? Eso te iba a preguntar justamente, ¿cómo podíamos dimensionar el problema que podría generar alguna aplicación de aranceles al cobre en Estados Unidos? Bueno, creo que sería, tal vez al principio, en el corto plazo, podría haber un problema para las empresas que venden a Estados Unidos, pero en realidad la demanda de cobre es tan alta que ese 10% no sería tan difícil de relocalizar para Chile, ¿no? Por lo tanto, al final del día sería un disparo en el pie bastante fuerte el que se haría Estados Unidos, porque probablemente si le impone sanciones a Chile y a Perú, lo que va a hacer es que va a lanzar más producción de estos países hacia China, hacia India, que es precisamente lo que se supone la administración Trump quiere evitar. Claro. Por lo tanto, yo lo veo difícil. Como te decía, Estados Unidos importa la mitad del cobre que necesita. Y de esa mitad, la mitad la provee Chile. En cambio, para nosotros, Estados Unidos es el 10% de nuestra producción. Sí, claro. Entonces, hay una situación donde la balanza está más bien de peligro, está más bien para el lado de Estados Unidos que para Chile. Entonces, sin querer minimizar los riesgos, me parece que la situación en el caso del cobre es un tanto distinta a la de los otros metales. Ajá. Juan Carlos, y para ir cerrando, la proyección respecto al precio para este año, ¿queda más en el aire o más incierta después de esta discusión y de las medidas que ha ido anunciando Donald Trump? Bueno, nosotros hicimos una proyección hace algunos meses para este año 2025 de $4.25. Y esa es una proyección que, claro, con toda esta incertidumbre que se ha instalado, tiene más riesgo de cumplirse. Sin embargo, por el momento la mantenemos. Si tú observas el precio actual, estamos en 4.20. Y eso nos hace pensar de que nuestra proyección todavía tiene posibilidades de concretarse. Ajá. Sigo pensando de que hay grandes riesgos, hay mucha incertidumbre, pero los escenarios más probables me hacen pensar de que $4.25 podría ser el precio promedio del año. Juan Carlos, muchísimas gracias por conversar con nosotros en Agenda Económica. Gracias por invitarme. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, hasta luego.
De esta forma cerramos Agenda Económica PM. Gracias a ustedes también por acompañarnos. La invitación es que sigan en nuestra sintonía. Ya viene CNN Prime en CNN Chile.